David ahora va a repartir para los niños su hojita y los adultos, los que vinisteis la semana pasada, ya algunos cogisteis vuestra hojita también. Si alguien no cogió una hojita y la quiere y se arrepintió, en cilicio y en ceniza, pues aún hay más hojas que pueden coger. Y también tenemos bolígrafos, que también he traído bolígrafos, porque algunas personas no me devolvieron los míos, pero no sé quiénes sois, así que no os puedo decir nada. Así que tenemos ahora bolígrafos, y si te lo quedas, estás quedándote algo de la iglesia, que lo sepas, ¿vale? Muy bien, y para los niños más pequeños, hoy tenéis dos personas que están orando. Me falta aquí la otra, vale. Pues Biel. Tenéis dos personas que están orando y tenéis que dibujar hoy algo acerca de lo que estén agradecidos. Lo tenéis ahí arriba, quizás vuestros padres os lo pueden leer un segundito. Y los más mayores, si queréis, mientras ahora estoy haciendo la introducción, vais a tener dos versículos que podéis buscar en la Biblia y tenéis que rellenar con algunas palabras que tenéis ahí. Muy bien. Yo estoy apuntado al gimnasio, ya sé que no lo parece, y voy de vez en cuando, para pasarme, para decir hola, ¿no? Pero imaginaros que yo quisiera incrementar los músculos de los brazos. Y hay una máquina que yo le he preguntado al entrenador, ¿cuál es la máquina apropiada para incrementar la musculación de los brazos? Y me dice, esa es la máquina. Digo, wow, qué máquina más chula. ¿Y funciona bien? Sí, funciona perfectamente. De hecho, si la usas, vas a tener músculos asegurados y garantizados. Digo, qué bien, qué bien. Dice, bueno, ¿la vas a probar? Digo, no. Sería un poco extraño, ¿verdad? Sería un poco raro. Es como alguien que va a un dietista y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para perder peso? Y el dietista o la dietista le dice, pues tienes que hacer esta dieta y tienes que dejar de comer estas cosas y ponerte a comer estas otras cosas. Y tú te quedas pensando y dices, eso es una buena idea, ¿eh? Bueno, ¿quieres hacer la dieta? No. Pero entonces, ¿por qué preguntas? ¿Verdad? Si no quieres saber y no quieres hacer aquello que se te está indicando como para poder hacerlo, pues, ¿de qué te sirve? Si os preguntara a vosotros, y de hecho os lo voy a preguntar, ¿cuál pensáis vosotros que es el problema más grande ahora mismo en la iglesia? No en nuestra iglesia, sino en la iglesia en general, en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál diríais vosotros que es el problema más grave ahora mismo en la iglesia? ¿Cómo? ¿La apatía? Nos lleva a la desobediencia. Parece que todo está enlazado, ¿no? Pero piensas una cosa y dices, ya, pero esto viene por... ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Yo quiero plantearos en esta mañana que es la falta de oración. O sea, está todo enlazado, ¿no? Dices, ya, pero ¿de dónde empieza? En la apatía, ¿no? Y no oramos porque no vemos la necesidad nuestra personal de hacer algo. Como el ejemplo que os dije antes. ¿Qué máquina para hacer músculos más buena, brillante, cromada, ajustable? Increíble. Pero si no la usas, se queda ahí. Y de nada sirve
Muchas veces pensamos, es que no vienen personas inconversas a nuestros cultos. Es que queremos encontrar a alguien que lidere en nuestro ministerio. Queremos tener un problema, creemos tener un problema en las finanzas. No nos llega el dinero para hacer aquellas cosas que nos gustaría poder hacer. Quizás hay una falta de amor o una falta de unidad, quizás no en medio nuestro, pero quizás con otros hermanos, que nos cuesta más de amarles y de recibirles. Y todos estos son problemas, pero todos estos problemas nos llevan de vuelta a un problema de falta de oración, un problema de falta de arrodillarnos delante de Dios. Son secundarios. Solamente tocan la circunferencia de la situación verdadera. Todas nuestras dificultades se desvanecerían si la vida de oración llegara a ser vital, poderosa o, en una sola palabra, revivida. Quizás en algún momento estábamos en un alto espiritual y orábamos y decíamos, mira qué bueno que es Dios en que contesta esas oraciones y veo que mi comunión con Dios está cercana. Y de repente te das cuenta, sí, pero esta herramienta no es que sea nueva, ha estado siempre allí, solamente que ahora yo la estoy ejercitando, ahora yo la estoy usando. La oración es la vida misma de la Iglesia. Y es la vida misma de tú y yo. Si hablamos en términos generales, sí, podemos decir, ay, sí, para la congregación, pero para ti y para mí es esencial. Muchas veces hablamos de la oración como un método de comunicación con Dios. Nosotros nos comunicamos con Dios y Dios se comunica a nosotros a través de su palabra. Dios no nos habla físicamente, Él no nos dice cosas, pero sí que Él nos habla a través de su palabra. Y entonces, cuando nosotros tenemos una falta de comunicación, por un lado, estamos andando cojos. Si yo te preguntara, ¿qué tal es tu comunicación con tu hijo o con tu hija? Y tú me dijeras, fantástico. Le llamo cada día, hablo 2 horas y cuelgo. ¿Hablas tú? Sí, hablo yo, le cuento todo lo que me está pasando, le digo todas las cosas que me están ocurriendo y le digo... Pero entonces, ¿realmente no es una buena comunicación? ¿No? Sí, porque mi hijo sabe absolutamente todo acerca de mi vida. Ya, pero realmente no es comunicación. ¿O sí? ¿Qué diríais vosotros? En ese plano natural diríamos, aquí esto huele mal, hay algo aquí que no me acaba de cuadrar. No sé exactamente qué, o sí que sé exactamente qué es, pero... Yo no soy una persona que me gusta mucho hablar, tengo que hacerlo muchas veces en mi trabajo, por obligación, pero cuando te ves forzado a tener una conversación, no sé si te ha pasado alguna vez, yo tengo una clase de conversación de 2 horas y a veces me tengo que forzar para hablar con las personas y es algo, cuesta, porque tienes que pensar, ¿y qué le digo a esta persona ahora para mostrar interés? Y no es que sea falso, pero a veces no me interesa tampoco un montón. ¿Sí? ¿A ti te pasa o no te pasa? ¿Y qué hago? Porque es mi trabajo, me esfuerzo a ello. Y no lo hago en otras circunstancias. Y a veces se me llama la atención por esto también. A mí mismo, ¿eh?
Mira, que allí lo haces y aquí no. Y esto es mucho más importante. Con la familia, con Dios, con mis hermanos. ¿Qué es más importante mi trabajo, en serio? No, para nada. Pero lo ponemos a ese nivel de que la comunicación externa con personas que mañana quizás dicen, oye, pues mira, ya no vengo. Y la importancia que le damos es tanto más mayor. No sé si eso es correcto o no. Tanto mayor a esas otras relaciones que a las que realmente merecen la pena. Y precisamente hoy queremos hablar de la que merece la pena más, que es nuestra relación con Dios a través de la oración. Antes de seguir, por eso vamos a orar y que el Señor nos bendiga en este momento. Señor y Padre Celestial, te doy muchísimas gracias por una vez más que podemos estar aquí y te quiero pedir específicamente, Señor, por este tiempo que tendremos ahora de meditación alrededor de tu palabra. Quiero pedirte, Padre, que nos bendigas y nos ayudes a darnos cuenta de la importancia, Señor, de la oración, para poder tener una comunicación directa, resuelta contigo, que no sea simplemente nosotros recibiendo de tu palabra, sin poder tampoco expresar. Pero es que a través de esta expresión, que también nuestra vida cambia. Quiero pedirte que nos ayudes a entender y a aplicar esto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Niños, no sé si habéis acabado ya con los 2 versículos que teníais. ¿Habéis acabado ya de rellenar? Muy bien. Voy a comprobar, voy a asegurarme de que lo tenéis. Esto, ¿cómo me aseguro? Bueno, quizás ahora no, después me aseguro. Muy bien, pues entonces vamos a estar mirando qué es lo que ocurre cuando una iglesia ora. ¿Qué es lo que ocurre cuando... No sé, ¿te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta leyendo el Nuevo Testamento? Me gustaría que hicieras este experimento. Lee a través del Nuevo Testamento. No te va a tardar tanto como piensas, ¿vale? Lee a través del Nuevo Testamento y busca cuántas reuniones de adoración y predicación tienen en comparación con cuántas reuniones de oración tienen. De las que visiblemente se diga, estaban reunidos para orar, estaban reunidos orando, estaban reunidos donde las mujeres piadosas se juntaban para orar. Tú dices, uy, es verdad, uy, anda. Porque es que la oración ha perdido en nuestra forma de entender las cosas la importancia. Lo hemos relegado de los 3 cultos que tenemos, la posición tercera. Es el culto del bueno. Es el culto de... ¿Sí o no? No, para algunos no lo es, para otros... Y es importante que tengamos la importancia primero en casa de orar, y eso se traslada a la importancia de querer orar aquí de forma congregacional. Ven conmigo a Hechos, capítulo 4. Hechos capítulo 4, vamos a encontrar un evento y vamos a ver una iglesia que ora y las consecuencias o lo que ocurre cuando esta iglesia ora. Y niños, vosotros tenéis unas flechas. ¿Veis las flechas estas de color gris? Esos son los puntos, ¿vale? Entonces yo os iré diciendo... ¿Veis? La primera flecha, la segunda flecha, y entonces vosotros podéis rellenar en ese recuadrito que tenéis allí. Pero ven conmigo a el versículo 23, vamos a empezar en el versículo 23 y leeremos el pasaje
que les pasa aquí a Pedro y a Juan. De hecho, vamos a empezar en el versículo 18. Nos da un poquito más de contexto. ¿Os acordáis que Pedro y Juan estaban dentro de la cárcel porque ¿qué había pasado? Habían hablado con un cierto señor, el cojo de la puerta hermosa, y no solamente habían hablado con él, sino que le habían cogido de la mano y le habían dicho, levántate y anda. Y el hombre dijo, anda, puedo andar. Y en vez de andar, ¿sabes lo que hizo? Fue saltando, ¿vale? Y es que a mí estas imágenes de la Biblia, ¿sabes? De eso que dices, espero que algún día podamos verlas, porque es que es una imagen de tanto gozo, es como el ciego, ¿no?, de nacimiento, con los escribas y sacerdotes, ¿no? Pues ese encuentro me encantaría verlo. Si algún día podemos hacer eso, son cosas que me gustaría poder hacerlo. Pero este hombre se levanta y dice, puedo andar, y tranquilamente va a tomarse por ser. No, empieza a saltar y a brincar. Yo me imagino dando botes alrededor de Pedro y Juan, y Pedro y Juan diciendo, por favor, cálmate un poco, porque es que vas a hacer aquí un poco de alboroto. Y efectivamente vienen los principales sacerdotes, se los llevan y les cuestionan, les dicen que no lo deben hacer más, y Pedro y Juan dicen, ay, lo sentimos mucho. No dicen eso. Llevan todo un debate, y entonces llegamos al versículo 18, dice, entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron, juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Eso es un momento... Ahora que contesto. Juzgad vosotros si es justo que obedezcamos a vosotros antes que a Dios. Vale, pues tienes razón. Ahora que lo dices, no sé qué decirte, ¿no? Porque nosotros, versículo 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarles más, porque no podían darles la razón, ellos les soltaron, pues por causa del pueblo no hallaban ningún modo de castigarles, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Es que los pobres no sabían qué hacer, porque es que todo el pueblo lo había visto. Y era como si les castigamos, el pueblo se va a volver en contra nuestra porque les hemos castigado, porque todo el mundo lo ha visto. Pues el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Eso no es nada más que decir, todo el mundo lo conocía, ¿vale? O sea, todo el mundo que era alguien conocía que ese hombre estaba allí de hacía mucho tiempo. Una vez sueltos, aquí es donde empezamos con el pasaje de esta mañana, una vez sueltos, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ahora, aquí tenemos que parar un momento. Si esto llega a ser nuestra iglesia, que nos cogen a David, a Francis y a mí, el Ayuntamiento de Barcelona, y nos llevan delante de nuestra excelentísima alcaldesa, y Ada Colau. No le voy a decir porque estamos en periodo de política y todo esto, pues. Nos llevan ahí delante del ayuntamiento, pero no nos llevan al ayuntamiento, nos llevan a un cuarto secreto donde hay hombres que están preparados para hacernos daño porque hemos dicho algo, hemos hecho algo y nos azotan, nos tienen ahí en la cárcel y después nos dicen, como volváis a hacer esto, vais a tener serios problemas. Entonces nosotros organizamos una reunión de iglesia y volvemos y os explicamos cada una de las cosas que han ocurrido. Y quizás mi pregunta sería, ¿cuál sería el sentir de nuestra iglesia? Ahora que nos llega el momento de presentar la cantata de Navidad. Entonces, eso quiere decir que si cuelgo un póster, me podrían hacer algo. Eso quiere decir que si salgo y le reparto a alguien una invitación para venir a cantata, ¿esto qué es? Esto es de la Iglesia Bíblica de Vallebrón, mira que vamos a hacer una cantata navideña. ¡Ah! ¿Tú eres de esos?
y nos podrían hacer daño. ¿Cuál sería nuestro sentir? Porque hay que tomarlo. A ver, ¿qué haría yo? ¿Qué harías tú? ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hacen ellos? Mira, cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios y dijeron, o sea, que esta iglesia lo que hace cuando escucha estas palabras es que se ponen a orar. Se ponen a orar. Pero mira lo que dicen. Soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que mediante del Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido, porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo, Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la verdad de Dios con valentía. La multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. ¿Eso es lo que haríamos nosotros? El primer punto que vemos de una iglesia que ora es que reconoce la suprema importancia de la oración y por lo tanto existe un deseo espontáneo. ¿Cuántas veces te ha pasado que oyes algo de alguien y le dices, en vez de contestar con tus palabras, con tu idea, con tu lo que sea, le dices, ¿te importa si oramos un momento? Vamos a orar por esto un segundito. Ponte, va. Y ese deseo espontáneo para los niños reconoce que orar es lo más importante y todos quieren hacerlo. Es lo más importante y todos quieren hacerlo. Y brota de un sentir específico. Ahora, cuando los cristianos escuchan el informe de Pedro y Juan, ¿qué hacen? ¿Celebran una conferencia? No. Ellos oran, reconociendo la importancia vital de la oración. ¿Tenemos ese deseo espontáneo? No es de extrañar que las personas a nuestro alrededor no crean en la oración, porque muchas veces nosotros mismos, por cómo nos comportamos, tampoco creemos. Hacemos tantas cosas antes que orar. Y me incluyo, en el bote. Yo tengo que gastar, gracias. Tengo que gastar todos mis recursos antes de que me pegue el batacazo de decir, tendría que haber empezado por donde ahora estoy acabando. Por eso hay una de esas frases que rondan por ahí por internet, ¿no? Cuando no puedas más, ponte de rodillas. No. Primero, y vuelvo a decirlo, ¿vale? No hay eco, pero hay eco, ¿vale? Cuando te venga algo, sea lo que sea, ora. Y después obra. Ora.
espontáneamente. Pero mira, en el segundo punto, en una iglesia que ora, los ojos de fe y expectación están hacia el Señor. El versículo 24 nos dice: cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo alzaron sus voces a Dios y dijeron: soberano, Señor de todo, quien creó absolutamente todas las cosas. Para los niños tenemos esta frase: cree y espera, sin dudar que el Señor responda. Cree y espera, sin dudar que el Señor responda. Estaban en línea con lo que el salmista estaba pidiendo en el Salmo 62, versículo 5, que es de donde sacaron ellos este pasaje, que incluyen ellos en su oración. El Señor es soberano. Él es el creador, sustentador de todas las cosas, el que conoce el fin desde el principio y tiene su gran plan de provisión y de avance en todas las cosas que ocurren. Pero no solamente el que provee, sino que Él se revela a sí mismo. El versículo 5 dice: y que mediante el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Dios no solamente es el que es el soberano, sino que al ser soberano se revela a sí mismo. Porque Dios podría contenerse dentro de sí mismo y decir: pues aquí me quedo. Pero no lo hace. Y Él se da a conocer. Y en el versículo 26 y 27 nos dice que Él ha hablado no solamente a través de los profetas y de su palabra, pero específicamente a través de su Hijo. Esto nos recuerda también a Hebreos capítulo 1, versículo 1, que en otros tiempos, habiendo hablado de muchas maneras, has hablado por tu Hijo. Y es una revelación que es la revelación, en mayúsculas. Es lo más claro que podemos entender y tener. En el versículo 29 nos dice: y ahora, Señor, mira. Porque Dios no es solamente un Dios soberano y un Dios que se ha revelado, sino es un Dios que también contempla y ve aquellas cosas que nos ocurren. Dios no es un Dios que dice: ¡Hondo! ¡Me he cogido por sorpresa! Dios lo sabe. Y de hecho, en la oración, nosotros podemos ir a Dios diciendo: Dios, yo sé que tú sabes. ¿A eso? ¿Qué hace en tu corazón? ¿Lo has pensado? Cuando tú te presentas delante de Dios y tú le dices: Dios, me presento delante de ti para orar por esta situación, pero al orar por esta situación, sabiendo que tú eres soberano, que te has revelado y que sabes estas cosas, de repente en tu mente y en tu corazón dices: si Dios ya sabía esto, Dios sabe lo que va a ocurrir. Y es ahí donde encontramos el descanso en la oración. Porque Dios no solamente es que sea soberano, que se ha revelado, que lo ve, sino que cuando tú oras te das cuenta de que no tienes que temer. De que el temor que tú tienes, por cualquier razón que sea, está infundado en el conocimiento de que Dios es Dios. Y entonces eso hace que ores de la siguiente forma: concede a tus siervos que hablen tu palabra con valentía. ¿Difícil? Claro.
Esto es como cuando sabes lo que tienes que hacer, pero te cuesta hacerlo, o no quieres hacerlo por alguna razón, pero cuando te pones dices, esto es lo que tenía que haber estado haciendo todo el tiempo. En el punto número 3, en una iglesia que ora hay un deseo abrumador de obedecer la comisión del Señor para evangelizar al mundo. Niños, vosotros tenéis, se esfuerza por evangelizar. Se esfuerza por evangelizar. Y es lo que están orando aquí en este versículo, en el versículo 29, que dice, Señor, no dicen, ¿no? Habría sido curioso que oraran como nosotros. Señor, ayúdanos a ir con más cuidado para que no nos vuelvan a pillar. Ayúdanos a que los tratados que demos no caigan en manos de alguien que no. ¿Qué dice? A que con valentía podamos levantarnos y decir, Jesús es el Hijo de Dios. Ellos oran, Señor, ayúdanos a seguir con el trabajo que tú nos has encomendado. ¿Esta marca caracteriza a nuestra iglesia? El deseo abrumador de querer hablar con otras personas acerca de esto tan magnífico que nos ha ocurrido. ¿O simplemente vamos por la vida pensando, pues lo tengo pensado, o sea, está allí para hacerlo. Está ahí para hacerlo. Algún día me pondré. Pero en este cuarto punto dice que en una iglesia que ora hay fe para pedir milagros. Ahora, no quiero que penséis que ahora de repente me he vuelto carismático. Ojalá fuéramos un poco más, usando el término un poco ampliamente, carismáticos. Carismáticos, sabéis lo que quiere decir, ¿no? Con carisma, que tuviéramos un poco más de empuje. A veces estamos aquí y nos cuesta, venga. Y esta iglesia estaba dispuesta en el versículo 30 a decir, extiende tu mano para que sean hechas sanidades, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Y esto para los niños, esto es la cuarta flecha, tiene fe para pedir milagros. Tiene fe para pedir milagros. Donde se ejerce la oración, Dios interrumpe de forma sobrenatural. Hermanos, no vamos a limitarnos, no vamos a limitar a Dios, ¿verdad? ¿Cómo obra Dios? Pues no sabemos. Dios, ya sabemos, ahora mismo no obra de la forma que nosotros pensamos que va a obrar. ¿Qué sería un milagro para ti? Que de repente pasara algo con la electricidad. Sí, eso es lo que nos imaginamos, ¿verdad? Que de repente el agua se convierta en otra cosa. Pero déjame pensar, déjame ayudarte a pensar en lo que estoy pensando yo.
cuando un alma reconoce su necesidad de un Salvador y se rinde ante Él, y su corazón y vida es cambiada. Eso, hermanos, no es normal. Es un milagro. Y dejamos de asombrarnos muchas veces del milagro del nuevo nacimiento. El milagro de ver una vida que antes estaba destrozada por el pecado, de camino al infierno, y en un momento ver que Dios sana. Eso es milagroso. Y yo no soy nadie para decir que Dios no puede tocar las vidas físicas de las personas. Muchas veces hemos oído de cosas que yo no lo puedo explicar, los médicos no lo pueden explicar. ¿Cómo es que ha pasado esto? Pues no se sabe. Y otras veces sí que ha pasado, pues esta persona al final tiene esta enfermedad y no se sana. ¿Por qué pasa esto? Tampoco lo sé. Pero es dentro de lo que Dios quiere. Y es para demostrar de que Él es soberano. Pero como iglesia debemos buscar, pedir que eso ocurra. Hermanos, no podemos dejar de orar por Juan, el marido de Pili. No podemos dejar de orar por Jemima, la hermana de Yael, la hija de Maru. No podemos dejar de orar por mi hermano Pablo. No podemos dejar de orar por todas esas vidas que nos rodean, que están alrededor nuestro constantemente, día sí, día no, que tenemos ahí. No podemos dejar de orar por Neus, la esposa de nuestro hermano Jaume. El milagro de la vida nueva. Tenemos que tener fe, pero tenemos que orar. En una iglesia que ora, quinto punto, el Espíritu Santo manifiesta su presencia y su poder. Para los niños, el Espíritu Santo ayuda a todos los que necesitan. El Espíritu Santo ayuda a todos en lo que necesitan. El Espíritu Santo bajó y llenó a cada uno de los que estaban presentes. Y ahora sabemos que nunca habrá otro Pentecostés dispensacionalmente, pero experimentalmente debemos buscar ser llenos del Espíritu. ¿Cómo lo hacemos esto? Primero de todo, ponte de rodillas y ora. Ponte de rodillas y clama. El sexto punto, y hay 7, ¿vale? Sexto punto. En una iglesia que ora hay un gran poder en la predicación del Evangelio. Mira lo que sucede después. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y de una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Personas fueron reconocidas por tener valentía en la palabra. Eso quiere decir hablar con denuedo, hablar con fuerza. Muchas veces pensamos en nuestro hermano
Charles Spurgeon, ¿verdad? Pensamos en nuestro hermano Charles Spurgeon y cómo de efectiva era su predicación. Y lees relatos de personas llegando al culto incluso antes que la Raquel Cornet. Yo en Estados Unidos, mis hermanos asistían a una iglesia donde tenías que ir 1 hora antes para coger asiento. A nosotros se nos hace raro eso, ¿verdad? Entonces la gente ponía sus Biblias y este es mi sitio, aquí nadie se sienta porque yo he puesto mi Biblia aquí y este está reservado, ¿eh? Y entonces los que llegaban tarde, y es así, llegaba una familia y se sentaba el padre allí, la madre allí, un hijo allí y así, porque no había sitio. Y esto pasaba en la iglesia de Spurgeon, se llenaba el tabernáculo. Se llenaba, se llama el tabernáculo, ¿eh? La iglesia, se llenaba y la gente en masa se convertía y tenían... Pero ¿sabes por qué? Porque durante la semana tenían no sé cuántas reuniones de oración para orar por el culto del domingo, que la palabra de Dios fuera efectiva, mientras que el hermano Spurgeon estaba predicando. Habían hermanos debajo de la plataforma, tenían una sala, y hermanos que voluntariamente querían, se pasaban el tiempo entero de la predicación orando. ¿Era Spurgeon? Yo voy a decir que no. Era Spurgeon, y eran todos los hermanos, y era el Espíritu Santo, y era la palabra, y era todo ese conjunto de todas esas cosas que hacían que la palabra fuera efectiva. Hermanos, no podemos decir, ay, mira, es que el domingo... Ya, pero ¿y nosotros qué? Durante la semana, ¿estamos dispuestos a que cada día juntarnos para orar, individualmente o colectivamente? Vamos a orar por el culto, vamos a orar por los tratados que vamos a tener la semana que viene, vamos a orar por que la persona aquella que ves cada día, le vas a dar una Biblia, tienes oportunidades para poder hablar con personas, que el Señor haga esa valentía firme en nuestros corazones. Pero finalmente, en una iglesia que ora, hay gran gracia. Mira lo que dice el versículo 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. En el versículo 33 dice esa palabra gracia, abundante gracia. Esta palabra gracia significa semejanza a Cristo. Te pareces a Cristo. ¿Y cómo? Pues mira, había gracia, y niños, tenéis vosotros estas 4 palabras, ¿vale? Tenéis 4 cosas. La primera es que tenían gracia en la unidad. Tenían gracia en la unidad porque querían compartir todas las cosas. La segunda cosa era renuncia. Renuncia simplemente quiere decir que no. Dice, no había pues ninguno necesitado entre ellos, porque todos eran propietarios de terrenos o casas, lo vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según tenía necesidad. Tú y yo queríamos, esta es mi casa, este es mi coche, esta es mi... lo que sea. Y decimos, esto es mío. ¿Cómo quieres que ahora lo venda y le dé a este que no lo conozco de nada, de 2 semanas que lo conozco? Porque el Espíritu daba esa gracia, esa semejanza a ser como Cristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y vemos aquí, primero la unidad, decir, tú y yo somos iguales.
Segundo, el hecho de la renuncia, es decir, a mí me da igual, voy a decir que no a estas cosas. Pero tercero, la gracia en la comunión. No solamente el hecho de decir hay unión, sino que hay comunión. Puede haber una unión entre nosotros, pero quizás no hay comunión. Pero finalmente estaba la gracia de la generosidad. Con libertad daban, con generosidad, dando ampliamente, no mezquinamente, no decir, mira, te hace falta 5 euros, toma 2,5, este otro hermano te puede dar 2,5. ¿Te hacen falta 5? Toma 5, toma 6, toma 10. ¿Qué es ser generoso? Yo el concepto que tengo cuando alguien es generoso conmigo es cuando me quedo abrumado. Cuando me quedo abrumado por el desinterés de esa persona en ayudarme. Os ha pasado, estoy seguro de ello. Cuando alguien viene y te hace algo por ti que te quedas medio traspuesto. Que no, en serio, que incluso te sabe mal y todo. Que no hace falta que lo hagas esto, en serio, que no lo... Eso es ser generoso. No es que tú pienses, estoy siendo generoso. No, es que la otra persona diga, estás siendo generoso conmigo. ¿Dónde empieza la oración? Es en la vida de cada uno. Es que cada creyente presente se analice y se postre delante de Dios en privado. Porque si no lo hacemos en privado, en público, ¿qué es? ¿Cómo? Hipocresía. Es hipocresía. ¿Dios qué quiere? Dios quiere corazones rotos. Quiere personas que se dan cuenta de que ellos no lo están haciendo bien. Y que tienen que mejorar. Y que quieren mejorar. Y que a través de su Espíritu Santo van a mejorar. Él no quiere a alguien que diga, no, yo estoy bien. Por eso tenemos que analizarnos y decir, me hace falta. ¿Cuánto me falta? Leí una cita de nuestro hermano Martín Lutero que decía algo similar a esto. Decía, ¿qué día más ocupado tengo por delante? Voy a empezar orando. Eso me hace falta a mí. Os soy honestos, me hace falta. El decir, ¿qué día más atareado que tengo? Espérate, voy a empezar orando. Sin prisas, Dices, bueno, es que eran otros momentos. Lutero no tenía el estrés que teníamos nosotros. Leí que un cierto año, no me acuerdo qué año era exactamente, de ese año Lutero estuvo 6 meses en cama, enfermo. Sin embargo, predicó 186 mensajes, escribió 3 libros y finalizó 2 comentarios. Aparte de estar transcribiendo la Biblia, estaba acabando el Nuevo Testamento. Eso es después de estar 6 meses en cama. Piensa, 186 mensajes, ¿cuántos días al año hay? 365. Semanas, hay 52. Os estaba predicando por lo menos 3 veces a la semana, pero es que, acuérdate, estaba 6 meses de ese año, estuvo en cama. O sea, un poco de estrés, yo diría que algo tendría el hombre, aparte de estar perseguido por la Iglesia Católica, como hereje, que te quieren matar. Todo es perspectiva, hermanos. Todo es perspectiva, es decir, poder encontrar la solución
empieza, no acaba, empieza yendo en oración a Dios. Y por eso, este es ese siguiente escalón de prócesis que estamos mirando, estos diferentes planes y propósitos. Queremos ser una iglesia que ora, pero eso empieza en la vida de cada uno de nosotros, yo incluido. Cada uno de nosotros tenemos que postrarnos delante de Dios y decir, yo quiero ser así, quiero tenerlo esto en mi vida y hacerlo. Que el Señor nos bendiga.